Increíble revelación, una chica negra becaria sorprendió a Harvard cuando todos se rindieron, el aire en el campus de Harvard vibraba con una mezcla de asombro y anticipación. Sofía se encontraba en el umbral de lo desconocido, su corazón palpitando con una mezcla de emoción y miedo. Había logrado lo que tantos consideraban imposible, dejar atrás su pequeña ciudad en México y obtener una beca para una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pero al poner un pie en el campus, la felicidad que había sentido en casa se tornó pronto en un peso insoportable sobre sus hombros. Las miradas de algunos estudiantes la seguían como sombras, las dudas en sus corazones resonaban en su mente. ¿Realmente merecía estar allí? El dilema la consumía. Cada vez que cruzaba el umbral de la biblioteca, las palabras de su madre, el esfuerzo es la clave, resonaban en su mente, pero para cada recuerdo reconfortante, había una voz interna que le susurraba, no eres suficiente. La soledad se cernía sobre ella como una nube oscura. Había gente que no entendía el sacrificio de su familia ni la lucha en sus entrañas. ¿Era demasiado ambicioso soñar con hacer un cambio? La presión de demostrar que su presencia era válida pesaba como una losa. La batalla que libraba no solo era académica, sino también emocional. Cada clase era un campo de batalla donde se cuestionaba constantemente su valía. En su habitación, las cartas de su abuela se convirtieron en su refugio. Las palabras llenas de sabiduría ancestral siempre la recordaban de dónde venía, pero, incluso mientras las leía, los ecos de la discriminación la azotaban. La extrañaba tanto. Sus recuerdos se entrelazaban con las nuevas experiencias que la desbordaban. La ciudad que la había visto crecer y combatir contra las dificultades periódicamente se hacía presente. Sin embargo, cuando levantaba la vista hacia el horizonte de oportunidades en Harvard, cada vez más se sentía como un pez fuera del agua. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día, las inseguridades emergían con mayor ferocidad. Sofía se debatía entre demostrar que era digna o de volver a casa una historia de fracaso. Era un ciclo de ansiedad, la sensación de que su sueño podía desvanecerse en un soplo, como el polvo que arrastra el viento. Las críticas en la sala de conferencias la miraban fijamente, como si necesitaran ver sus errores para sentirse mejor consigo mismos. En sus noches más sombrías, se preguntaba si había valido la pena dejar a su familia. Mientras las semanas pasaban, la presión aumentaba. Un día, se encontró frente a un auditorio con miradas expectantes. Iba a presentar su investigación sobre desigualdades en el sistema educativo. El silencio era ensordecedor. Sus manos temblaban, el sudor corría por su frente. Las palabras parecían desvanecerse en su mente. La línea entre la ansiedad y el deseo de ser escuchada se volvía cada vez más difusa. ¿Y si no la tomaban en serio? El miedo a no ser escuchada la ahogaba, pero la sed de justicia la mantenía en pie. Sofía se encontraba al borde de un abismo, sintiendo que todo lo que había trabajado podría desmoronarse. Este es mi momento, pensó mientras el murmullo crecía y se preguntaba, entre la tormenta de emociones, si su historia sería entendida o ignorada una vez más. La tensión en su interior retumbaba como un tambor, llevándola a un precipicio de angustia que podría transformar su vida por completo. ¿Se atrevería a lanzarse y hablar por quiénes? ¿Siempre habían sido silenciados? La pregunta quedó flotando en el aire, a la espera de una respuesta que aún no estaba dispuesta a revelar. El silencio del auditorio pesaba como una manta, y Sofía, en ese instante, sintió que su corazón latía en un compás diferente. Se forzó a recordar la razón por la que estaba allí. Aquel proyecto no era solo un requisito académico,
representaba años de esfuerzo, sueños y sacrificios. Cerró los ojos por un breve momento, enfocándose en el sonido de su respiración. Cada inhalación la fortalecía, cada exhalación eliminaba un poco del miedo que la ahogaba. Soy Sofía Morales, y hoy les hablaré sobre cómo las desigualdades en el sistema educativo afectan a las comunidades de bajos recursos en México. Comenzó con voz firme, dejando atrás la inseguridad. Las primeras frases salieron de su boca como si fueran parte de un mantra que había repetido durante semanas. A medida que avanzaba, sus palabras cobraban vida, impulsadas por una urgencia profunda que resuena en su ser, mientras compartía las historias de estudiantes que habían sido despojados de oportunidades. Sus sentimientos de desconfianza comenzaron a desvanecerse. Sofía se dio cuenta de que no estaba allí solo para hablar de datos y estadísticas, sino para dar voz a quienes nunca la habían tenido. Las miradas del público empezaron a transformarse, de dudas a comprensión, de escepticismo a interés genuino. Sentía una conexión, cada par de ojos abiertos ante ella era un atisbo de esperanza. Al finalizar, el aplauso fue ensordecedor. Pero más que el eco del reconocimiento, lo que realmente resonaba en su interior era la certeza de que había superado un obstáculo significativo. Sofía dejó el escenario con la cabeza en alto, sintiendo que el temor se había desvanecido, sustituyéndose por un extraño sentido de pertenencia. Ella había reclamado su espacio, y eso era más valioso que cualquier evaluación que pudiera recibir. Sin embargo, a medida que dejaba atrás el auditorio, una nueva realidad se desplegaba ante ella. La presión por mantener ese nivel de intensidad era palpable. ¿Podría sostener la confianza que había encontrado en medio de la adversidad? Una nueva voz, más fuerte y menos agresiva, comenzó a aflorar en su mente. Eres fuerte. Esto es solo el comienzo, repetía, mientras buscaba refugio en la biblioteca, ya en el espacio que solía convertirse en su sentina de aprendizaje. Comenzó a sospechar que sus experiencias le habían brindado una perspectiva única. No solo se trataba de teoría, Sofía era un testimonio vivo de que el esfuerzo y la perseverancia podían romper barreras. La idea de escribir un artículo sobre su investigación comenzó a florecer. Este podía convertirse en un camino hacia algo más significativo, una publicación que resonara en más espacios y que, tal vez, influenciara a otros, pero el desfase de permitir que su voz se expanda lo aterrorizaba. Luchaba con la idea de que podría ser malinterpretada, o que su historia podría ser reducida a un mero relato sensacionalista. Sin embargo, en medio de ese torbellino, una claridad surgió. Si no compartía su verdad, otros seguirían quedándose en silencio. Así, bajo la tenue luz de la biblioteca, comenzó a esbozar sus pensamientos. Las palabras fluyeron con una intensidad renovada, como la lava de un volcán al que se le había levantado la presión. En su mente, la narrativa estaba tomando forma, pero pronto se dio cuenta de que esto también llegaba con una responsabilidad que la asustaba. La posibilidad de que su trabajo pudiera generar repercusiones la llenaba tanto de ansiedad como de emoción. Justo cuando la tinta de su bolígrafo comenzaba a secarse, una notificación en su teléfono interrumpió su concentración. Fue un mensaje del profesor que había guiado su investigación. Tenemos que discutir tu presentación, Sofía. Hay oportunidades que no deberías dejar pasar. Las palabras resonaron con una mezcla de desafío y promesa, su corazón dio un salto, y una nueva pregunta emergió en su interior. ¿Estaba realmente lista para dar el siguiente paso, ese que podría definir su futuro? Un escalofrío de anticipación recorrió su espalda mientras comenzaba a trazar un plan en su mente, con la certeza de que la próxima confrontación podría no solo desafiarla, sino también abrirle las puertas hacia lo que siempre había deseado. Sofía se sentó en el rincón de la biblioteca, sus pensamientos enredados como hilos sueltos esperando ser tejidos en una prisión de palabras. Las palabras de su profesor aún resonaban en su mente, llenas de misteriosas posibilidades. La oportunidad que la esperaba era un dobo de cartas que parecía al mismo tiempo aterrador y emocionante. ¿Cómo podría estar lista para un escenario aún más grande y complicado? Volvió a la realidad en un golpe cuando se dio cuenta de que el reloj marcaba la hora de su cita con el profesor.
Se levantó, sacudiéndose la inseguridad. Cada paso hacia la oficina de su mentor era una afirmación, un anuncio silencioso de que estaba lista para abrazar lo que sea que viniera. Sin embargo, mientras cruzaba el umbral, un hormigueo de duda emergió en su estómago. Las historias que había recogido durante su proyecto resonaban en su mente, y no podía evitar preguntarse si realmente tenía el peso de esas voces sobre sus hombros. El profesor la recibió con una sonrisa cálida, haciéndola sentir un poco más en casa. Sofía, ha sido un honor ver cómo ha evolucionado tu perspectiva y tu confianza desde el principio de este proyecto. Hemos llegado a un punto crucial, comenzó, sus ojos brillando con profesionalismo, pero también con empatía. Ella lo escuchó con atención, su voz resonaba con sabiduría. Existen varias publicaciones académicas buscando nuevos enfoques sobre la desigualdad educativa. Tu trabajo podría ser la clave para transformar las opiniones sobre este tema, continuó, presionando un documento en su escritorio. Sofía sintió el pulso de su corazón acelerarse al observar el título, Convocatoria para artículos sobre educación inclusiva. La posibilidad de que su voz alcanzara a personas influyentes en el ámbito educativo la llenaba de esperanza y temor. Pero aquí está el giro, agregó su profesor, bajando la voz. No se trata solo de presentar tu investigación, necesitas contar tu historia. Tu voz es única y necesaria en este diálogo. Las palabras cayeron sobre ella como un rayo de realidad. Ellas trascendían el simple hecho de ser su trabajo académico. Era su vida, su pasión encapsulada en palabras. Sofía sintió una mezcla de pavor y determinación. La angustia del miedo al fracaso colisionaba en su interior con la necesidad de dar a conocer su verdad. ¿Podría ser capaz de desnudarse emocionalmente, de abrirse ante una comunidad académica que podría no estar dispuesta a entender? Esa vulnerabilidad que una vez le había parecido inaceptable comenzó ahora a parecerse a un acto de valentía. Consciente de que el tiempo corría, decidió que no podía posponerlo más. La tentación de esperar hasta que tuviera todo perfectamente hilado era un hábito que le merecía el riesgo de la inacción. Era hora de avanzar. Mientras escribía la primera línea de su artículo, se preguntaba sobre la autenticidad de su presentación. La voz interna que la había alentado desde su experiencia en el auditorio ahora crecía más fuerte que nunca. Sé tú misma, susurraba con certeza. Con cada palabra escrita, se fue liberando de las ligaduras del miedo al juicio, dejando que su voz fluyera con sinceridad y autenticidad. Una vez que terminó el primer borrador, sintió una especie de alivio. Pero justo cuando creía que había superado un obstáculo, un pensamiento la golpeó. ¿Y si alguien le decía que no era suficiente? El temor regresó, esta vez como un enemigo más audaz. ¿Hasta dónde tendría que llegar para que su voz fuera escuchada realmente? De repente, su mente se llenó de preguntas. La idea de enfrentarse a una junta editorial, a una comunidad académica más grande y mucho más crítica que su aula la intimidó. Pero sabía que no podía detenerse, sus experiencias eran un testimonio que exigía ser escuchado. Las historias que había recopilado no solo le pertenecían a ella, sino a todos aquellos que seguían luchando en silencio. ¿Qué pasaría si su voz resonaba en Harvard, por encima de cadenas históricas de exilio y prejuicio? Se dio cuenta de que este era un punto de no retorno. La lucha por su voz podía ser su mayor desafío hasta ahora y, sin embargo, también podría ser el camino hacia el cambio que tanto anhelaba, y así, después de corregir su artículo una vez más, se sentó con su computadora portátil frente a ella, lista para enviarlo. Sin embargo, justo en el último momento, un mensaje inesperado reverberó en su teléfono. El emisor era un viejo compañero del colegio. Sofía, tienes que escuchar lo que está sucediendo. Esto va más allá de solo presentar tu trabajo. Su aliento se entrecortó. Esto era solo el comienzo, y las posibilidades se expandían como ondas en el agua. Estaba a punto de entrar en un mundo donde su voz podría levantarse por encima del ruido. ¿Sería capaz de enfrentar lo que eso significaba? Sofía se quedó mirando la pantalla de su computadora, el mensaje parpadeando frente a ella.
No solo era de un viejo amigo, era un recordatorio palpable de que su trabajo no existía en un vacío. Aquel texto era un hilo que la conectaba con un mundo fuera de sus muros académicos, pero también una llamada a la acción. ¿Qué estaban tramando esos compañeros de su pasado? Las preguntas empezaron a agolparse en su cabeza, desplazando la incertidumbre que había sentido al escribir su artículo. Con un creciente sentido de urgencia, decidió responder rápidamente. ¿De qué se trata? Cuéntame más, escribió, apretando los dientes mientras el cursor parpadeaba. La idea de ser excluida de algo significativo la inquietaba. Sofía sabía que debía estar al tanto de lo que ocurría alrededor de ella. Pullas de desconfianza y ansiedad se entrelazaban en su mente a medida que esperaba la respuesta. En esa espera, consciente del tiempo que corría, se sumergió nuevamente en su artículo. Se dio cuenta de que había logrado capturar un aspecto de su esencia, estaba en juego su autenticidad. Al revisar el borrador, se encontró añadiendo pasajes que parecían resonar más con su corazón que con el rigor académico que había estado aceptando. Debemos hablar de la historia detrás de las estadísticas, había escrito al inicio. Esa frase parecía notoria, incluso vibrante. Reflexionó sobre lo que significaba realmente. En lugar de ser únicamente una investigadora, se estaba convirtiendo en narradora, una arquitecta de puentes que conectaban realidades a través de sus palabras. El sonido de una notificación rompió sus pensamientos. Era la respuesta de su compañero. Sofía, hay una conferencia en la que varios líderes académicos y estudiantes de Harvard están tratando el tema de la inclusión. Hay rumores de enfoques innovadores, y yo estoy involucrado. Necesitamos voces frescas, y tú podrías aportar algo único. Quiero que vengas. El pavor inicial dio paso a un acentuado sentimiento de euforia. Esta era una de esas oportunidades que podrían ser un punto de quiebre. Reflexionó sobre su reciente viaje hacia encontrar su voz y cómo podría llevar eso a una audiencia aún más grande. Pero a la vez, una preocupación encadenada de dudas se arrastraba de vuelta. ¿Era realmente el lugar para ella? Abordar esa conferencia significaba salir de su zona de confort de una manera completamente nueva. Se quedó observando el mensaje, evaluando los pros y los contras. La latente ansiedad se amplificaba. La posibilidad de ser rechazada no podía pasarse por alto, aún recordaba conversaciones pasadas donde las dudas habían nublado sus intenciones. Pero al mismo tiempo, había una persuasión irresistente en su interior que le decía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Al final, la decisión no era solo acerca de asistir a una conferencia. Era un reflejo de la transformación que había empezado a vivir. Los ojos de otros no debían quitarle el poder de su voz. Con un respiro profundo, escribió, «Quiero ir. ¿Puedes ayudarme a prepararme?» Mientras enviaba el mensaje, sintió un escalofrío de decisión calar en su ser. Estaba preparándose para entrar en una arena donde su voz podría resonar, donde sus palabras podían ser más que simples expresiones, podrían ser un grito de esperanza. Sin embargo, al instante, sopesó las verdades más inquietantes. ¿Qué pasaría si su voz no desencadenaba el impacto que anhelaba? ¿Y si la magnitud de la academia la aplastaba? Esa relación entre el miedo y la posibilidad se dibujaba ante ella como un dilema tentador. A medida que planificaba su próxima jugada, Sofía fue consciente de que no solo estaba preparando su discurso, sino que se estaba despojando de un caparazón que durante tanto tiempo la había mantenido a salvo de la crítica. La adversidad podría ser el catalizador de su evolución personal. Al cerrar la laptop, comprendió que se encontraba en un punto decisivo. La idea de esa conferencia no solo significaba avanzar en su carrera, sino redimir el valor que sentía había perdido. Era momento de enfrentar no solo a la academia, sino a las manifestaciones de su propio yo que nunca se había atrevido a liberar. Fue entonces cuando un nuevo mensaje apareció en su teléfono, iluminando su entorno con promesas. Hay una reunión esta noche entre otros participantes. Necesitamos saber tu historia. Ven y conéctate. Su aliento se detuvo.
Era más de lo que había anticipado, y la amplia gama de emociones comenzaba a colisionar dentro de ella. ¿Podría realmente desnudarse ante otros y ser escuchada? ¿Postergar esa revelación se convertiría en un error insostenible? La incertidumbre del futuro se cernía sobre ella como un manto de motivos no resueltos. Era el momento de enfrentarse a sí misma y a lo que llevaba guardado. A medida que tomaba su abrigo y salía por la puerta, sintió una mezcla de ansiedad y determinación en su pecho. Había una verdad indiscutible en su ser: la hora de encontrarse a sí misma había llegado. Sin embargo, este camino no estaba exento de desafíos, y en su mente resonaba la pregunta: ¿sería capaz de hablar sin desvanecerse en el silencio que había llevado tan dentro? Sofía avanzó hacia la reunión. La noche se sentía más densa a medida que se acercaba. No podía evitar que su mente albergara pensamientos inquietantes sobre lo que vendría. Las luces de la sala deslumbraban a un grupo de personas reunidas, cada una de ellas parece irradiar confianza. El aire estaba impregnado de una expectativa palpable que intensificaba su ansiedad. Al entrar, la energía del lugar la envolvió de inmediato. Había algo vibrante en el murmullo de las conversaciones y las risas de quienes compartían ideas y experiencias. Sin embargo, para ella, esa atmósfera se sentía abrumadora, como si una presión externa la instara a demostrar que pertenecía, a probar su valía de inmediato. Se obligó a recordar su decisión: no estaba allí solo como espectadora, sino como una voz construida a partir de sus experiencias. Al acercarse a un pequeño grupo, su amigo la presentó. Ella es Sofía, una investigadora increíble que tiene mucho que aportar al tema de la inclusión. El cumplido, aunque bien intencionado, fue como un balde de agua fría que exacerba su inseguridad. ¿Increíble? ¿Y yo qué sé sobre ser increíble?, pensó. Se mantuvo al margen por un momento, viendo cómo los demás compartían sus historias. Cada relato que escuchaba parecía estar impregnado de un poder que a ella le faltaba. Las palabras les fluían como si se hubieran preparado toda la vida para ser escuchadas. Sofía comenzó a cuestionarse sus propias habilidades y la autenticidad de su mensaje. ¿Realmente tenía algo que ofrecer? O, peor aún, sería solo un eco en un mar de voces ya consagradas. Mientras contemplaba la posibilidad de dar un paso atrás, escuchó a uno de los participantes mencionar un desafío que había enfrentado en su camino académico. Su historia resonó con el desafío personal que había estado enfrentando recientemente. Era una pieza de realidad que la conectó y empezó a deslumbrar su punto de vista. Cada historia era diferente, pero había una comunicación subyacente: la lucha por la autenticidad, la búsqueda de ser escuchado en medio de un ruido abrumador. Inspirada por esa conexión, Sofía sintió una chispa prendiendo en su interior. Se recordó a sí misma que su historia importaba. Que sus experiencias, aunque distintas, podían aportar una perspectiva fresca que otros no podrían ver. Con cada segundo que pasaba en ese entorno, la presión en su pecho comenzaba a disolverse lentamente, dejando espacio para la determinación. Se armó de valor. Se acercó a un grupo que discutía la falta de representación en espacios académicos. «¿Puedo compartir algo?», dijo, sintiéndose un poco más fuerte. Las miradas se volvieron hacia ella, y aunque su voz temblaba, sintió que comenzaba a deshacer ese caparazón que tanto le había costado construir. Les habló de su experiencia, de cómo la exclusión y la inclusión se entrelazaban en su propia carrera, como un hilo conductor que había tejido su identidad profesional. A medida que hablaba, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo un relato, sino que estaba conectando con sus propios sentimientos de pérdida, inseguridad y, finalmente, empoderamiento. El silencio de la sala la impulsaba a seguir. Fue en ese intercambio, rodeada de pares y futuros colegas, que comenzó a entender la densa red de voz y pertenencia por la que tanto había luchado. Sin embargo, al final de su intervención, se sintió vulnerable. La urdimbre de su realidad personal era un arma de doble filo. La adrenalina aún corría por sus venas cuando un hombre de cabello canoso, con un aire de autoridad, le dijo: «Eso fue valiente, Sofía, pero ¿de verdad crees que tu historia resonará en un lugar como Harvard?». Ese cuestionamiento le heló la sangre.
Era un recordatorio brutal de la resistencia que podía esperarla en su camino hacia adelante. Aunque había comenzado a desnudarse emocionalmente, el desafío de su autenticidad se alzaba ante ella como una sombra. ¿Estaba lista para enfrentar la realidad del rechazo? Mientras las palabras de aquel hombre se asentaban en su mente, Sofía perdió la noción del entorno. Cruzó miradas con otros asistentes, ahora llenas de expectativa y curiosidad, pero sintió como si el piso se hundiera bajo sus pies. La esencia de su declaración parecía contradicha, su creencia en su propia voz balbuceando bajo la presión de la duda, la pregunta resonaba en su mente como eco persistente. La línea entre la valentía y la inseguridad se delineaba claramente delante de ella. Era un momento decisivo, salir reforzada o doblegarse. Con el desafío a cuestas en su corazón, Sofía sabía que la próxima etapa de su viaje no sería solo la exposición pública de su voz, sino una confrontación con los grilletes de su propia percepción. Envuelta en esa confusión emocional, se preguntó si realmente era capaz de no solo ser escuchada, sino de hacer eco en un auditorio que podría rehuir sus palabras. Las luces centelleantes comenzaron a dilatar su campo de visión, y se dio cuenta de que lo que se avecinaba era un enfrentamiento no solo con los demás, sino consigo misma. ¿Tendría el coraje suficiente para desafiar toda expectativa y abrazar su voz, incluso ante la posibilidad de la crítica? Entre las sombras proyectadas por la sala, una sensación de urgencia se apoderó de ella. La noche apenas comenzaba, y lo que ocurriría a continuación podría alterarlo todo. El eco de la pregunta del hombre canoso resonaba en su cabeza mientras su mente comenzaba a estructurarse en torno a la incertidumbre. Sofía se encontró en un precipicio emocional, donde la decisión de dar un paso adelante o retroceder parecía crucial. El impulso de ser escuchada ardía en su pecho, el fuego de la inseguridad chocaba con la llama de su ambición. Esa dualidad se tornó evidente en cada músculo de su cuerpo, la sala continuaba girando, una mezcla de voces y risas que parecían burlarse de su dilema. La vulnerabilidad que había sentido al compartir su historia se transformó en un desafío interior. ¿Podía realmente conciliar su deseo de ser voz del cambio con el temor de ser ignorada o, peor aún, ridiculizada? Esa pregunta desconcertante la obligaba a mirar en su interior, a enfrentar las dudas que habían sido compañeras silenciosas mucho tiempo antes, inspirada por la conexión que había sentido. Decidió que aferrarse a las inseguridades era menos valioso que sumar su voz a la conversación. El auditorio no iba a rehuir su perspectiva, al contrario, eso era precisamente lo que lo enriquecería. Se propuso cambiar el enfoque desde su corazón palpitante hacia el valor intrínseco de su historia. Se concentró en recordar sus objetivos y sus aportes, como su experiencia había configurado no solo su carrera, sino también su ser. Con determinación renovada, Sofía buscó a aquel hombre de cabello canoso, que ahora discutía animadamente con otro grupo. Se acercó. En su mente, las palabras se iban formando en un patrón claro, un discurso que no solo defendía su valía, sino que también reflejaba su profundo compromiso con la inclusión. Aunque su corazón latía con fuerza, sabía que estaba tomando las riendas de su destino. Si no apelo a mi verdad, ¿quién lo hará? Se preguntó. Disculpa, ¿puedo interrumpirte? Dijo, intentando no traicionar el temblor en su voz. Todas las miradas giró hacia ella, pero esta vez la incomodidad se transformó en expectativa. Al intimar por qué su experiencia en tantos entornos académicos estaba marcada por su identidad, se sintió empoderada. Mi historia no es solo un relato, es una representación de lo que muchos callan. Soy parte de un sistema que ha fallado en incluirnos, y tengo la responsabilidad de gritarlo, expuso, mientras su voz adquiría una resonancia que nunca antes había sentido. Las palabras brotaban como un torrente, la liberación de mucho tiempo contenido. Se dio cuenta de que, a pesar de su inseguridad inicial, se merecía este espacio. Ese hombre que la había cuestionado no tenía el poder de definir su valor. Ya no actuaba desde un lugar de miedo, sino desde una postura de crecimiento que retaba las narrativas prevalentes. Con cada palabra, su confianza se multiplicaba.
Notó cómo otros asistentes se inclinaban hacia ella, escuchando con atención. La conexión que había logrado construir en un breve instante se transformó en un fuerte sentido de comunidad, una microcosmos de empatía y reconocimiento. A veces, el rechazo es simplemente otra forma de la ausencia de adaptación. Aprender a ser resiliente, a no dejar que los demás definan tu voz, es lo que realmente se necesita en este espacio, concluyó, mirando a su alrededor y contemplando las miradas de apoyo y aceptación. En ese momento comprendió que era parte de un diálogo mucho mayor, sin embargo, la euforia de su declaración fue interrumpida por las miradas de algunos escépticos. Notó que una mujer al fondo alzaba una ceja, desafiando su retórica. Esa expresión representaba no solo una crítica, sino también una invitación a profundizar en su afirmación. Sofía sintió que la balanza de su viaje estaba en movimiento, y que esta confrontación requería una atención renovada. La noche estaba lejos de terminar, las sombras comenzaban a alargarse y en el aire flotaba un nuevo desafío, uno que quizás definiría no solo su presente, sino también su futuro. Sería capaz de responder a las preguntas que de sus palabras surgirían y a las críticas que podrían empujarlas aún más hacia la oscuridad. La sala había dejado de ser un lugar intimidante, ahora se convertía en un terreno de batalla por su propia autenticidad. Las luces titilantes la iluminaban, recordándole que estaba lista para enfrentar la dificultad que significaba sostener un discurso firme ante la resistencia. Sabía que la verdadera prueba estaba por venir. El momento de decidir si se mantendría firme o sucumbiría ante la duda se acercaba. ¿Tendría el valor de continuar defendiendo su verdad cuando el escepticismo se levantara en su contra? La desafío se gestaba en su interior. La noche aún prometía muchas revelaciones. Sofía se sintió atrapada entre el aliento fresco de su reciente afirmación y la presión opresiva de la mirada cuestionadora que la desafiaba. Esa mujer, con su expresión escéptica, se convirtió en el punto de referencia de todas sus inseguridades. ¿Cómo podía demostrar que sus palabras eran más que un grito vacío en un océano de dudas? La sala, que antes había brillado con una energía renovadora, ahora parecía cerrar sus paredes, un espacio que amenazaba con aplastarla si no actuaba. Respiró profundo. En su interior, comenzaba una guerra entre el miedo y la determinación. Sintió el rugido de sus pensamientos emergiendo desde lo profundo de su ser, recordándole que siempre había sido capaz de superar los obstáculos. Aquella mujer no representaba una amenaza, sino un reflejo de los desafíos sistémicos a los que se había enfrentado a lo largo de su vida. Sofía se obligó a recordar su camino, cada rechazo, cada lucha, cada victoria que se había ido acumulando. Me gustaría escuchar tu opinión también, respondió, dirigiéndose a la mujer desde una perspectiva de desafío, no de confrontación. Ella no quería convertir este momento en una batalla, quería transformarlo en un diálogo productivo. ¿Qué piensas que hemos estado incumpliendo en nuestros esfuerzos por crear un entorno más inclusivo? La mujer pareció sorprendida temporalmente por la respuesta directa. El resto de la sala también contuvo la respiración, esperando la réplica. Sofía había cambiado la dinámica. En lugar de sucumbir a la presión, había lanzado una invitación a la reflexión. ¿Inclusión? ¿No es solo un concepto bonito? ¿Qué pasa con la realidad de quienes, como tú, se benefician de privilegios que archivan nuestras luchas? Respondió la mujer, proyectando sus opiniones con una frialdad que resonó en la atmósfera. Aquella pregunta, punzante y clara, una vez más reveló las divisiones que existían, pero también ofreció a Sofía una oportunidad. El temor de ser confrontada se convertía en un impulso para demostrar que las palabras eran una herramienta poderosa. Creo que la verdadera inclusión comienza reconociendo que todas nuestras historias son válidas. Mis experiencias son la tela de la que está hecho este tejido social. Mientras continuaba hablando, Sofía se dio cuenta de que no simplemente defendía su verdad, estaba construyendo puentes con cada frase, desafiando la narrativa que había intentado limitarla. Con cada respuesta que ofrecía, sus pensamientos se aclaraban, su autoconfianza se consolidaba. Sabía que había un propósito mayor detrás de su historia,
algo que podía resonar con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. La tensión aumentaba, no solo en la dinámica del intercambio, sino en su interior. En ese momento, pasó por su mente cómo rechazó una oferta de empleo hace unos meses porque había interpretado que era un paso atrás. Sin embargo, estaba empezando a darse cuenta de que había elegido esos caminos no porque temiera la incertidumbre, sino porque anhelaba el desafío de darle voz a los sin voz, brillar en medio de la adversidad. Soy testigo de las deficiencias de un sistema que prefiere ignorar la diversidad, pero también de su poder transformador cuando se le permite florecer, continuó, proyectando fuerza. La mujer al fondo, inicialmente reticente, parecía ajustarse en su asiento, aún sin revelar sus pensamientos, pero una sombra de cambio comenzaba a vislumbrarse en su expresión. La sala entera pareció absorber la energía renovada de la conversación. Sofía sabía que esto no solo era un diálogo sobre inclusión, era una afirmación de su lugar en este mundo y sus recomendaciones sobre cómo avanzar juntos. Sin embargo, por cada paso que daba, sabía que también había múltiples caminos que debía explorar y desafíos que podrían no haber anticipado. El eco de la pregunta inicial de la mujer continuaba reverberando en su mente. ¿Qué pasa con los privilegios? El poder para cuestionar los sistemas que mantenían estructuras desiguales se convertía en su nueva batalla. Ahí, en el centro de esos pensamientos, se asomaba una idea naciente. ¿Y si podría usar su plataforma para crear espacios aún más amplios para las voces que realmente importan? Era momento de dar un salto más profundo. Sin embargo, en ese instante de empoderamiento, una nueva figura apareció al fondo. Su presencia emanaba autoridad, y los murmullos a su alrededor sugerían que era un peso pesado en el ámbito de la inclusión. La mirada de Sofía se encontró con la contraria, y el desafío había tomado una nueva forma. ¿Sería capaz de mantener su postura y responder a lo que aquella figura podría plantear? El futuro de su discurso, de su crecimiento personal y profesional, pendía de un hilo. El siguiente movimiento no solo definiría su camino esa noche, sino tal vez su misión a largo plazo. La sala estaba en silencio, y el tiempo parecía detenerse mientras ella se preparaba para lo que estaba por venir. Sofía sintió como el pulso se aceleraba en su pecho. Aquella figura imponente, con un aire de autoridad tan palpable que casi la desbordaba, parecía tener un efecto magnético sobre la sala. El murmullo de la conversación se disipó, dando paso a la expectante curiosidad de los presentes que incluyó a la mujer escéptica, ahora observando con mayor interés. La mirada de Sofía se volvió una fortaleza, no podía dejarse intimidar, tenía que ser firme. Soy María Salinas, dijo la mujer con voz clara y resonante, dejando claro que era un hombre que muchos reconocían. He estado en esta lucha mucho tiempo, pero la intención de un diálogo real lleva consigo el compromiso de la acción. ¿Qué acciones propondrías tú, Sofía? La pregunta fue un ancla en medio de su turbulencia emocional. Sofía sintió el peso del momento, no era solo una respuesta, sino un desafío que exigía un nivel de claridad y compromiso que aún no había explorado completamente. Volvió a respirar, tratando de centrar su mente. Propongo que empecemos a establecer espacios donde las historias sean escuchadas en lugar de ser ignoradas, respondió, con una convicción renovada. Cada interacción, cada conversación puede ser un principio, un paso hacia adelante. No debemos solo hablar sobre diversidad, debemos ser proactivos en nuestra aproximación, en nuestra práctica diaria. María sintió, pero el resto de la sala, que había observado el intercambio, parecía dividirse en diferentes bandos. Algunas caras estaban llenas de escepticismo, mientras que otras mostraban un atisbo de comprensión. Sofía se dio cuenta de que su respuesta no había sido suficiente para todos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La presión de tener que conformar un consenso estaba allí, presente, clamando por una solución que ella aún no tenía. La incertidumbre caló profundo en su mente, y esa duda se convirtió en una chispa. Tendría que despojarse de sus inseguridades, esa no era una batalla individual, sino un ejercicio de liderazgo. Tenía que mostrar no solo su pasión, sino también su capacidad para guiar en la complejidad del tema.
Podríamos utilizar plataformas digitales para crear una serie de diálogos abiertos. Para que cada voz, incluso la más silenciada, pueda ser escuchada, sugirió, cada vez más encendida por su propio potencial. Los murmullos se intensificaron. María, ahora visiblemente intrigada, había encendido la conversación que había comenzado Sofía. Interesante, comentó. Pero, ¿quién va a moderar estos diálogos? ¿Quién se asegurará de que no se conviertan en un discurso monolítico, donde algunos opinen en lugar de otros? El golpe directo al centro de su propuesta hizo que Sofía vacilara. No había pensado en la logística o en los obstáculos que enfrentaría. Todos podemos ser moderadores si el grupo implica diversas perspectivas, contestó rápidamente, consciente de que la verdad era que ella misma debía actuar como un modelo a seguir. Alguien debe comenzar a tejer esta red, y creo que puedo ser yo. La mirada de María fijó a Sofía con una nueva intensidad. La tensión en el aire aumentó, afectando a la atmósfera del entorno. El final del encuentro estaba a la vista, y la decisión que tomaría sobre cómo continuar era fundamental. Aún así, su mente seguía fluyendo con nuevas ideas, conexiones vitrificadas por el deseo de avanzar. Mientras la noche se cerraba, Sofía sintió como una corriente de emociones la atravesaba. Había surgido una red de apoyo que podía ser movilizada, pero también una pregunta inquietante: ¿está realmente lista para asumir la responsabilidad de ser la voz que canalizara el cambio? El eco del desafío planteado por María seguía resonando. Sofía sabía que la batalla no era solo retórica, sino un compromiso activo en la lucha por la inclusión y la equidad. Esa noche significaba más, estaba a un paso de una travesía singular que podría definir no solo su vida, sino también el destino de muchas personas alrededor de ella. Mientras la sala comenzaba a desvanecerse, pudo ver cómo se formaban pequeños grupos de conversación, algunas personas acercándose a ella con interés en lo que había propuesto. Sofía se sentía emocionalmente elevada, pero también abrumada. ¿Era esta la llamada a la acción que había estado esperando? Podría tomar el timón y dirigir la conversación hacia un futuro más inclusivo, solo el tiempo lo diría, pero en ese momento se dio cuenta, su viaje apenas comenzaba. Lo que todavía no sabía era cuántas puertas se abrirían, o cuántas se cerrarían de golpe, a medida que la noche avanzaba. La incertidumbre la empoderaba, y en su interior, algo grande empezaba a forjarse, justo cuando un nuevo rostro aparecía, un confidente entrañable, alguien que podría cambiar las reglas del juego en esta incipiente misión. El transporte hacia una nueva realidad era desestabilizador. Sofía sintió que apenas había comenzado a entender la magnitud de lo que estaba pidiendo. El ruido a su alrededor se convirtió en un suave zumbido mientras su mente se centraba en los rostros que se acercaban. Una mujer de piel oscura y porte elegante se detuvo frente a ella. Soy Valentina, y he escuchado lo que dijiste. De verdad me interesa esto de que todos seamos moderadores. Me gustaría ayudarte a crear esos espacios. Su voz tenía la firmeza de alguien que había enfrentado adversidades y había salido más fuerte. Sofía sintió un leve alivio, una intersección de almas que daban sentido a su esfuerzo. Valentina se presentó como una estudiante de Harvard, y sus ojos brillaban con la chispa del idealismo y la experiencia. Sofía comenzó a darse cuenta de que su conversación no era aislada, estaba siendo rodeada de presencia e intención. ¿Cómo te sientes realmente al respecto?, le preguntó Valentina. Esa pregunta hizo que Sofía se diera cuenta de que nunca se había permitido ser vulnerable en este viaje. Tengo miedo, confesó. Siento que si no lo hago bien, puedo fallar a otros, a esos que necesitan ser escuchados. Las palabras fluyeron como si un vaso lleno de emocionantes ideas se hubiese desbordado. Valentina sonrió, su expresión era de profunda empatía. El miedo no te define, Sofía. Es natural. Lo importante es lo que haces con él. Ese instante se convirtió en un punto de inflexión para Sofía. La inseguridad que había sentido antes parecía evaporarse un poco. Tenía ahora una aliada, alguien que no solo comprendía el desafío, sino que ya había estado trabajando en un entorno que valoraba la diversidad y la inclusión.
Esa copa del valiente Alson no fue suficiente para calmar la efervescencia que había iniciado en su mente. Con cada palabra que intercambiaba con Valentina, su mundo se expandía, reconstruyendo viejas concepciones sobre sí misma. Eran dos mujeres con historias distintas, pero con la misma misión. Una especie de magia emergía mientras comenzaron a trazar un plan, un camino hacia donde cada voz tuviera su espacio. La velada avanzó, y el murmullo de la sala se convirtió en un canto envolvente, donde más personas se unieron a su diálogo. Sofía notó que, a medida que compartían ideas, sus propias inseguridades comenzaban a difuminarse. Comenzaron a hablar sobre cómo utilizarían las redes sociales para crear conciencia, sobre la importancia de los relatos vivenciales en sus propuestas. Mientras la conversación fluía, Sofía se dio cuenta de algo profundo: sus temores se estaban convirtiendo en combustibles. El deseo de no solo hablar, sino actuar, alcanzaba una intensidad que jamás había imaginado. Era un momento de revelación personal. Aquel grupo de iguales le ayudaba a entender que el liderazgo no se trataba de ser la más fuerte, sino de ser lo suficientemente valiente como para ser vulnerable. Al final de la noche, mientras se despedían, Valentina le propuso: ¿qué te parecería hacer un encuentro? Un espacio donde sepamos que nuestras voces son importantes. Tal vez podemos empezar en la universidad. Yo tengo contactos. Esa propuesta hizo que Sofía sintiera que la chispa de su idea inicial podía prender fuego a una revolución de diálogo real. Sofía dejó la sala con el corazón acelerado y la mente llena de posibilidades. Sin embargo, cada paso que daba hacia esa nueva dirección despertaba una parte de ella que aún no dominaba: la responsabilidad. ¿Estaría lista para enfrentar las críticas que vendrían? ¿Sería capaz de cultivar ese nuevo espacio sin permitir que sus propios miedos la detuvieran? Las preguntas la perseguían, intensificando la urgencia de su travesía. Sabía que la verdadera prueba de su fuerza estaba por venir. Una tormenta se cernía en el horizonte, y ante la apertura de nuevas puertas, se enfrentaba a la dualidad de la esperanza y el temor. Ahora, más que nunca, estaba dispuesta a abrazar el desafío. ¿Acaso ese era el punto de partida que había estado buscando, o simplemente otra ilusión en su camino hacia la verdad? A medida que avanzaba, la incertidumbre la abrazaba cada vez más fuerte, dejando un eco de preguntas en su corazón. La conferencia había sido un hito en la vida de Sofía, un punto de inflexión que marcó el despliegue de su verdadero potencial. Desde aquella noche, la iniciativa que había concebido con Valentina comenzó a tomar forma. No solo se trataba de un grupo académico, era una comunidad de voces. Al poco tiempo, se convirtió en un espacio inclusivo donde personas de diferentes trasfondos, experiencias y perspectivas se reunían para compartir sus historias. Las redes sociales se transformaron en una plataforma para amplificar esas voces, resonando más allá de los confines de Harvard. Sofía se dio cuenta de que el terror que había sentido antes había mutado en emoción y propósito. La vulnerabilidad que antes la paralizaba ahora se convertía en un poderoso aliado. Cada vez que se sentaba a escuchar las historias de otros, entendía que su propio viaje estaba entrelazado con el de tantas otras personas que luchaban por ser escuchadas, por ser vistos. La diversidad no solo era un concepto, era una realidad palpable que gratificaba su ser. El reconocimiento llegó cuando un grupo de estudiantes influyentes en Harvard, inspirados por su trabajo, la invitaron a presentar su iniciativa en un panel sobre inclusión. Aquel momento simbolizaba no solo su crecimiento personal, sino su capacidad para crear un espacio donde la vida real se enlazaba con la academia. Ante un auditorio lleno, en la misma sala donde una vez había destacado su inseguridad, una nueva Sofía se erguía con confianza. Hoy no solo comparto mi historia, comenzó, sino que comparto un cambio que hemos comenzado juntos. Este es un movimiento, una comunidad, y cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar. Sentía el calor de las miradas de motivación que la rodeaban. Este era el momento en que sus miedos, sus luchas y su deseo de cambio convergían en una realidad, un testamento del arduo trabajo que la había llevado tan lejos. El homenaje posterior fue significativo. Las palabras de aliento de sus compañeros y de aquellos que se habían beneficiado de sus esfuerzos llenaron la sala.
Sofía no solo había alcanzado una meta académica, había demostrado ser una líder en transformación social. De repente, el eco de la voz del hombre escéptico de la reunión anterior parecía un pasado distante. Ahora había múltiples personas que no solo sustentaban su voz, sino que la celebraban. Finalmente, recibió una oferta para publicar un artículo sobre su experiencia y su proyecto en una revista académica de renombre. Era un momento de culminación. Su nombramiento como autora conjunta validó no solo su trabajo, sino su mensaje. Sofía entendió que su viaje no solo la había empoderado a ella, sino que había abierto caminos para otros. Había conquistado el miedo al hacerlo y, en ese proceso, se había convertido en un símbolo de esperanza. Con un sentido de propósito renovado, aceptó la propuesta con emoción. Podía ver la portada de la revista en su mente, su nombre frente a un tema crucial que debía ser abordado. Desde aquella noche en la conferencia, cada paso que dio se consolidó en su interior, su voz importaba. La aceptación, el compromiso y la afirmación que buscaba no solo habitaban su espacio, estaban esparcidos por todo su entorno. Sofía logró alcanzar la estabilidad emocional y profesional que antes parecía solo una utopía. Había demostrado su valía, había reclamado su lugar en la academia, y había iniciado un movimiento que podía, sin duda, cambiar corazones y mentes más allá de su propia vida. Con su historia publicada y sus iniciativas en marcha, ya no era solo una chica negra becaria en Harvard, ahora se había convertido en una voz relevante en el campo de la educación inclusiva. Mirando al horizonte, sabía que el camino estaba lleno de desafíos, pero los enfrentaría con el coraje que había cultivado y la comunidad que había construido. La historia de Sofía no era solo una mención superficial de superación, sino la narrativa viva de un legado en erupción. Este es el momento de mostrar su apoyo y embarcarse en un viaje de transformación personal. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Comenten sus reacciones y teorías sobre este extraordinario final y, si aún no lo han hecho, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su voz.